Bueno, hermanos, hoy quiero hablarles justamente de un pasaje que de pronto no es muy conocido para todos, pero que de pronto sí hemos oído en algún momento, que de pronto no se utiliza mucho para precas, pero sí es bastante contundente. Es el pasaje de Mateo 12, 9, 14, el hombre de la mano seca. Este pasaje normalmente se usa para hablar del hombre de la mano seca y su vida. Pero en este caso yo quiero que lo veamos desde un punto de vista diferente, desde el punto de vista del ideal de la vida de Cristo y por consecuente también de cómo debería ser el ideal de la vida cristiana, evaluando obviamente el modelo de vida de Cristo en esta situación y 4 puntos en los que podemos verlo y aplicarlo. Amén. Entonces, dice así Mateo 12 del 9 al 14, el hombre de la mano seca. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Aquí se refiere a Jesús. Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y le preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Bueno, mis hermanos, primeramente yo quiero que veamos y analicemos versículo por versículo y veamos qué podemos encontrar aquí que nos pueda aportar de pronto a nosotros en nuestra vida cristiana. Lo primero que me gustaría que viéramos es aquí el espíritu fariseo. Versículos 9 y 10 dice así: pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Esta es la constante en la vida de Jesús que vamos a poder encontrar, y también lo será en la vida de cada uno de sus discípulos: el cuestionamiento orgulloso. Jesús en la interlineal dice que vinieron a inquirir. Inquirir es llegar al conocimiento a través de las preguntas o cuestionamientos, lo cual de pronto estaría bastante bien, pero también inquirir es llegar a cuestionar a alguien, y en este caso retándolo. Por eso de manera inmediata Mateo aclara que no lo hacían para aprender, sino para poder hallar un motivo para acusar a Jesús, que estaba en contra de la ley. Y aquí yo quiero que nos detengamos durante un minuto y nos demos cuenta de 3 características que llegan a tener los fariseos. El fariseo nunca pregunta primeramente para aprender más de Dios, pues él cree tener ya toda la verdad entendida, revelada y aprendida. El segundo punto que podemos ver aquí de un fariseo es que sus preguntas son para que la otra persona no tenga argumentos para defenderse, como lo estuvieron intentando con Jesús. Sus preguntas son para que el otro les dé la razón. Y otro punto sería que están más preocupados por tener la razón que por abrir su mente a las escrituras y aprender de una posición de vista diferente que no es la misma de la de ellos. Y así es como se puede crear el prototipo perfecto de orgullo y arrogancia, que puede terminar llevando a una persona muy lejos de la verdad. Debemos cuidarnos por eso de andar buscando el error del pastor, del líder, del ministro, del hermano, por dónde podemos pinchar a la otra persona, por dónde podemos hacer que el otro caiga. Y en vez debemos procurar recibir la enseñanza del otro, permanecer teniendo lo bueno y dejando a un lado lo que es malo. Porque a veces por el famoso celo santo que solemos tener, podemos terminar yendo en contra de todos nuestros hermanos. Les podríamos terminar haciendo un daño terrible. Y por eso es que a día de hoy hay tantas denominaciones, que si los bautistas, que si los luteranos, que si somos de pentecostales, de arminio, pero no nos preocupamos por la esencia, que es Cristo. Y aquí es donde la intención del corazón puede ser bastante engañosa. Y debemos pedirle por eso a Dios que nos dé sabiduría para discernir nuestros sentimientos, que pueden resultar bastante confusos.
Porque por un lado vamos a tener una buena intención y vamos a querer corregir a la otra persona. Y por el otro lado puede que sin darnos cuenta no estemos defendiendo a Dios, sino a nuestro propio orgullo. Esto es una línea que puede ser muy borrosa y delgada, creyendo nosotros que llegamos a tener una verdad absoluta cuando apenas llevamos unos cuantos años de evangelio. Porque, hermanos, no sé cuántos años de evangelio llevemos aquí entre todos, tal vez si los sumáramos entre todos, probablemente alcanzaríamos tal vez unos 500, unos 1000 años, no sé. Pero Eclesiastés 3:11 dice algo muy interesante. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hermanos, por eso es que 100 años de evangelio son poco, que 1000 años de evangelio son bastante insignificantes cuando lo comparamos con la eternidad en Cristo. Recordemos que para el Señor un día son como 1000 y que 1000 días son como uno solo. Por eso, hermanos, si algo podemos aprender de esto es que tenemos que tener humildad. Tenemos que estar dispuestos a aprender de todos, desde los sabios intelectuales más estudiados en toda la doctrina hasta los niños más pequeños de brazos, porque ciertamente en ambos casos el Señor tiene algo que enseñarnos. En uno nos va a ilustrar para ver cómo es que una persona puede llegar a ser utilizada por Dios, y en el otro caso vamos a poder entender cuál es la dependencia que necesitamos. Amén. Ese sería el primer punto, cuidarnos del espíritu fariseo, tanto de nosotros como de los que lo tienen. El segundo punto es hacerle siempre el bien al otro. En el versículo 11 y 12 dice, Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Algo recalcable aquí en esta comparación es ver a Jesús cómo revela su sabiduría. Lo vemos muy de manera superficial de pronto, pero aquí hay una gran profundidad en las palabras que él logra utilizar y cómo nos hace comprender verdades espirituales de maneras tan sencillas, tan humanas, tan humildes. El Señor a través de este ejemplo hace que nos paremos durante un momento, nos cuestionemos a nosotros mismos con el fin de que lleguemos a una conclusión muy específica, de que hacer lo correcto es la mismísima ley y cómo hacer una cosa no va a estar desautorizando a la otra. En la interlineal pone así, asirá firmemente a ella. Asir significa sujetar fuertemente, manteniéndola fuerte. Esto lo hace refiriéndose a la oveja, como cargarla con fuerza y no soltarla. Y esta comparación que hace el Señor en respuesta de los fariseos es muy humana, muy empática, muy compasiva si nosotros nos ponemos a analizarla con detenimiento. Piense esto de la siguiente manera en su caso. ¿Quién de nosotros, teniendo de pronto un perrito, un gatico, si se cae a un río, no iríamos a rescatarlo? Todos por amor a esa mascota terminaríamos haciéndolo. Pero ahora piense cómo no deberíamos en nuestra vida cristiana procurar vivir haciendo el bien más a las personas que lo necesitan que un animalito de estos. ¿Cuántas necesidades conocemos y no las suplimos? ¿Cuántas personas sabemos que están caídas en el hoyo y no nos acercamos a ayudarles? Esta es una pregunta que hace el Señor para darnos una enseñanza bastante ilustrada de cómo deberíamos vivir haciendo el bien a las otras personas. Porque el vivir haciendo el bien a las otras personas, créame que eso es el ideal de vida cristiana. Sin andar planteando de pronto un pero que al final de cuenta era lo que hacían los fariseos. Siempre buscaban un argumento para no hacer el bien, para de pronto decir hasta aquí llego yo, pero de aquí para adelante le toca a usted. Algo bastante egoísta. Aún hay muchas más cosas que no hemos ni siquiera de pronto entendido, ni siquiera rasguñado la superficie de ese iceberg que es la sabiduría del Señor en este versículo. Pero sí deberíamos procurar nosotros también hacer esto, estar entendidos tan plenamente en las escrituras
que cuando vengan a cuestionar el Evangelio, podamos enseñar de manera tan ejemplar como lo hizo Cristo y aclarar con paciencia, sabiduría, amor y con esta empatía que tenía Cristo de parte de Dios todas estas verdades ocultas de manera tan sencilla. Ahora podemos encontrar en la interlínea que pone otra palabra cuando se refiere a hacer el bien, que es la palabra kalos, que denota algo honroso, algo bueno, algo honorable. Esta es la idea que acaba de darnos el Señor. Es el desarrollo sencillo pero contundente de Cristo para darnos a comprender que es permisible hacer algo honroso, algo bueno, algo honorable para los demás en el día de reposo. Con esta enseñanza no pareciera que es ilegal hacer el bien. Pareciera que fuera como si planteara algo completamente opuesto. Los fariseos intentaban acomodar la ley para que pareciera que el hacer el bien en el día de reposo era algo malo, pero más bien pareciera que el Señor nos dijera que lo ilegal realmente es no hacer nada. Por eso esta conclusión Jesús la acaba con algo contundente, con un hecho más que con palabras, que este va a ser nuestro siguiente punto. Amén. El tercer punto, dando ejemplo. Hasta este momento llevamos 3 puntos. El primero, que es el espíritu fariseo. El segundo, que es hacer el bien a los demás. Y ahora vamos a entrar a un tercero, que es dando ejemplo, de la enseñanza a la obra. Dice el versículo 13. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Esto es mejor que cualquier argumento que nosotros le podamos plantear a una persona. El milagro que acaba de ocurrir, la muestra de misericordia y la aplicación plena de su propia enseñanza, no nos dejan ni la más mínima duda de quién era Jesús, el mismísimo Dios entre nosotros. Esto debió haber sido una gran manifestación de poder en la época. Nomás imagínense ese cuadro, esa escena donde nosotros estamos ahí, ahí está Jesús conversando con las personas, da esta enseñanza y la pone en aplicación restaurándole la mano a este hombre. Y aún hoy es algo increíble que podemos ver que sigue sucediendo, porque Cristo no hizo milagros solo en esa época, Cristo sigue haciendo milagros hoy en día, amén. Cristo no hizo como hacían otros, que ponían simplemente la carga sobre los demás y algo que ni ellos querían poner un dedo para mover. Cristo hacía algo mejor, predicaba y daba el ejemplo, o daba un ejemplo y predicaba. El orden dependía de la situación, pero en este caso vino la enseñanza y la puesta en práctica después. Eso no afecta mucho, como dicen por ahí, el orden de los productos no altera el resultado. Y así mismo deberíamos vivir nosotros hoy, no recreando de pronto estas escenas, porque incluso hoy no es para nada habitual que venga alguien a interrumpir de pronto un mensaje o algo por el estilo que estemos haciendo. Es más que vivamos con fidelidad lo que predicamos, que vivamos cada palabra que damos, con el fin de que demos un ejemplo con nuestra misma vida. Sino, ¿cómo tendremos autoridad? Jesús tenía autoridad porque lo que predicaba lo aplicaba. Todo lo que él decía, él lo hacía. Aquí es cuando nosotros vamos a ver en qué se basa la autoridad. La autoridad, gracias a Dios, nos hemos podido dar cuenta, gracias a nuestros pastores, líderes, las enseñanzas que hemos tenido, de que la manera en la que nosotros obtenemos esa autoridad es siendo obedientes y aplicando lo que predicamos. Nadie recibe autoridad si predica y no aplica. Eso es lo que usted y yo debemos procurar, hablar más con nuestros actos, porque es cierto lo que dice Pablo, somos cartas abiertas, conocidas y leídas por los hombres. Las personas no se van a sentar de pronto muchas veces a analizar de pronto la palabra, se va a sentar a analizarlo usted porque usted dice que tiene a Cristo. ¿Mm? Nuestros actos no nos salvarán, hermanos, se lo aseguro, pero sí son la consecuencia de qué tipo de vida estamos viviendo. Un predicador solía decir esto, el 1% de las personas a día de hoy va a leer la Biblia y el otro 99% va a leer al que la abrió. El Evangelio es un mensaje
que tiene que ser predicado con la vida más que con las palabras. Cuando nosotros decimos somos de Cristo, pero no actuamos como tal, créame hermanos que estamos perdiendo autoridad, y cuando no damos ejemplo, cuando no hacemos el bien, y cuando cualquier espíritu le permitimos entrar en nuestra vida, ahí es cuando nosotros comenzamos a perder terreno. El Evangelio es un mensaje de rechazo de muchos y que otros van a considerar imposible, y por eso no quieren ni mirarlo de cerca. Pero cuando alguien más les da el ejemplo, las personas lo ven y dicen dentro de ellas mismas: si él puede lograrlo, ¿por qué yo no? Y en ese momento el cielo gana un aliado y el infierno pierde un derrotado. El cielo hace una fiesta porque a causa de lo que Dios ha hecho en su vida y en la mía, la disposición que usted y yo tuvimos, otro ha creído, y el cielo tiene un gran motivo de gozo. Amén. Y hay un motivo más, hermanos, el último, del cual tengo que prevenirlos porque delante de Cristo tengo esta responsabilidad, con el ánimo de que estemos apercibidos, que estemos despiertos a esta verdad, que no a muchos les gustará oír, pero a fin de dar un mensaje completo y sin quitar tildes y comas de la palabra, les presento el último punto: sacudiendo los cimientos del infierno. Lo primero que pudimos ver es que tenemos que evaluarnos espiritualmente para no tener un espíritu fariseo. Lo segundo es que tenemos que procurar procurando hacer el bien a las demás personas. Lo tercero es que tenemos que procurar dar ejemplo en todo momento. Y lo cuarto es que por causa de estos tres puntos vamos a estar sacudiendo los cimientos del infierno. Veamos el versículo 14. Dice: y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. Y aquí es donde podemos ver una característica de lo que sucede cuando sacudimos los cimientos del infierno. Porque como se levantaron contra Jesús, también así sucederá con todos los discípulos. Pero no hay nada que temer respecto a esto, hermanos, porque mayor es el que nos ha llamado y él tiene el infierno sometido. Y esto lo podemos evidenciar por cuanto demonio echó y tiró sin preguntarle al mismísimo infierno, al mismísimo Satanás, si podía hacerlo, sino que con autoridad vino y lo hizo. Tomó autoridad, sacudió el infierno al dar mensajes tan misericordiosos y llenos de amor y paciencia, y a través de las obras que hizo en la tierra. Esto es una característica tanto de Cristo como de todo aquel que ha nacido de nuevo. Lo que veremos aquí es el orgullo y obstinación del fariseo. Cuando el fariseo suele ser confrontado, comienza a ver una cosa en su vida, comienza a ver como una situación en su vida de que, creyendo tener la verdad y nada más que la verdad, teniendo severidad contra los demás, siendo demasiado duro con los demás, pero cero consigo mismo, aquí es cuando podemos ver cómo se oponen a la verdad y cómo se oponían principalmente a la verdad que era Cristo. En vez de tener humildad para aceptarla y aprender de ella, por el contrario, llegan a situaciones tan deplorables como querer matar a alguien, y en este caso no era cualquier personaje al que querían matar, ¿no? Sino a Dios mismo, a quien intentaban derribar. Qué mal les iba a salir ese plan. Y asimismo nosotros estaremos sacudiendo los cimientos de esos espíritus que no vienen de parte de Dios, y cuidándonos de no tener uno de esos espíritus extraños. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer cuando sacudimos el infierno: procurar ver y analizar que estemos haciéndolo de manera correcta. Siempre hay alguien que cree saber más que otros, y esto sucede por lo general cuando alguien, por misericordia de Dios, porque no es por otro motivo, recibe una pequeña prueba del conocimiento de Dios. Cree saberlo ya y conocerlo todo. Y cuando se encuentra con alguien que tiene mucho más conocimiento y verdad que él, es como si a un globo lleno de orgullo se le acercara un alfiler puntiagudo y lo reventara. Y aquí ustedes van a ver que suceden dos reacciones. Aquí les quiero hablar de un poco. En algún momento tuve la oportunidad
de conocer a ministros de Dios que tenían grande palabra, pero que por lo que obraba en ellos, por el espíritu que obraba en ellos, ellos terminaron alejándose de Dios. ¿Mm? Ellos no se les podía corregir porque tenían la verdad y parte de ese espíritu operó en mí. Pero aquí hay dos reacciones que pueden ocurrir en ese momento. ¿Mm? O se arrepienten, que fue la que me sucedió a mí, o se aconsejan para ver cómo destruir al que les pinchó el globo. Hermanos, aquí el que le pincha en el globo puede ser el pastor pinchándole el orgullo a usted, el líder pinchándole el orgullo, los discípulos muchas veces también le pueden pinchar a uno el orgullo ahí, y uno ahí es cuando tiene que orar y tener sabiduría y dejar en ese momento de como templar, por así decirlo, el espíritu de uno y dejar que Dios sobre en uno. Porque hay, hermanos, pobre el que quiera rebelarse contra su pastor. Es como si el brazo tomara un cuchillo y quisiera apuñalarse en el cuello. Y pobre de aquel que quiera rebelarse contra su hermano, pues el brazo ahora intenta apuñalarse la pierna. ¿Creen que le irá bien? Yo creo que no. Así hicieron los fariseos y se levantaron contra Cristo y no les fue nada bien. Y así puede que conozcamos a alguno de aquellos que creyeron llegar a la verdad y ya no quisieron avanzar más, no quisieron ser corregidos más. Pero hermanos, aún hay esperanza incluso para estas personas, porque cuando nos aseguramos de que Él obra en nosotros, que el Espíritu Santo es el que permanece haciendo el bien dentro de nosotros y con ello damos ejemplo al que está perdido, nuestra vida misma se vuelve una prédica que sacude el infierno y nos volvemos colaboradores de Cristo en sacudir el infierno y arrebatando almas de las manos del enemigo. Porque imagínense, qué alegría es el que se devuelva y con el globo reventado no busque ponerle un parche para volver a inflarlo, sino que prefiere destruir los restos que quedaron y pedirle a Dios en humildad que esos restos sean pasados por el fuego, con el fin de que nunca jamás se vuelva ese globo a inflar. Porque este se habrá convertido en un discípulo a causa de lo que Dios a través de usted ministró a él, a través del espíritu correcto. A través de usted, Cristo le hizo el bien a la persona y a través de usted, Dios le dio ejemplo a esa persona de cómo llevar una vida cristiana ordenada y prudente. Y esa persona se alejó del mal camino y de la perdición. Entonces en este momento se viene a cumplir uno de los salmos que usted y yo, que el pueblo cristiano en general, mejor conocemos de memoria. Salmo 1. Si lo conoce, recítelo allí en su casa conmigo. Es un salmo muy bonito. Voy a recitar el de la Reina Valera, porque cuando lo leemos de pronto con esta comprensión, podemos de pronto tener esa revelación de parte de Dios en nuestras vidas. Amén. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y entonces, hermanos, es cuando este salmo profundo nos revela la escritura, cuando toda la escritura se vuelve una bendición para nuestras vidas, cuando podemos orar bajo el espíritu correcto, cuando podemos vivir haciendo el bien a los demás, cuando damos ejemplo y cuando estamos acudiendo al infierno. Lo comprendemos y logramos vivir en plenitud y gozo esta enseñanza. El perfecto ejemplo de la vida cristiana. Amén.